es justamente ya, acerca de las fallas y las soluciones que se van a dar en el sistema de refrigeración, ¿no? Si bien, señores, si bien, como dice, si el daño es básico de las mangueras, se han mantenido casi sin cambios a lo largo de los años. O sea, con el pasar de los años, se sigue utilizando el mismo sistema, el uso de mangueras, donde los materiales de las mangueras sí han mejorado sustentablemente, o sea, sí han mejorado. Gracias a estas mejoras, las mangueras actuales duran más que antes. Sin embargo, el exigente entorno en el que trabaja tiene un claro efecto sobre ellas, ¿no? Sin embargo, incluso las mejoras de las mangueras acaban por desgastarse y necesitan sustitución. Eso es cierto, ¿no? Inclusive por el hecho de que las mangueras son nuevas o de mejor calidad, siempre corremos con ese riesgo del deterioro, de que las mangueras se hayan gastado. Entonces, uno de los grandes desgastes que se tiene es justamente, señores, la degradación. La degradación en las mangueras, ¿no? ¿De qué se trata esto? Justamente, ¿qué aspecto tiene esa manguera cuando estamos hablando de esa degradación? Me dice, aquí tiene es la principal causa, es el principal fallo, ya, de las mangueras, es el principal fallo de las mangueras, ¿sí? Que utilicen el fallo de las mangueras. Me dice, utilice los dedos, pulgar e índice para apretar la manguera cerca de los conectores. Como justamente se está llegando a mostrar, ¿no? Ya que en el primer punto, ya, el eco, o sea, la degradación, suele producirse en unos 5 centímetros de los extremos de la manguera. Si los extremos parecen más blandos y esponjosos que la parte central, o si detecta huecos o canales en el interior de la manguera, lo más probable es que sufra una degradación electroquímica. Donde el sistema de refrigeración existen diferentes tipos de componentes metálicos, generadores de cargas eléctricas que se desplazan de un componente a otro a través de los refrigerantes, ¿no? Estas cargas eléctricas pueden debilitar las mangueras, señores, a través de la creación de diminutas grietas internas. O sea, poco a poco lo va agrietando. ¿Cuál es la solución ante este problema? Sustituir la manguera de forma inmediata. El mejor modo de evitar esta degradación es instalar una manguera con protección contra la degradación electroquímica. Las mangueras resistentes a la degradación electroquímica de Gates, en este caso me dice, hay una marca, ¿no? Los Gates es una marca de mangueras y me dice que sería una muy buena opción esa, ¿no? Sería una muy buena opción justamente el de reemplazar una manguera que tenga esa capacidad de evitar este tipo de degradaciones. Y se tiene, ¿no? Justamente se tiene eso. Me dice, otro
Otro problema que se tiene en las mangueras son justamente las fugas. Me dice, ¿qué aspecto tienen? Existe la humedad, gotas o marcas de pérdida de refrigerante por el área de las abrazaderas, de las mangueras que se encuentran alrededor, en los conectores o en la propia manguera, ¿no? O sea, cerca o en la misma manguera. La causa puede ser que el ajuste de las mangueras, como dice ahí, el par de torsión de las mangueras sea muy poco, ¿no? O sea, que no esté bien ajustada las mangueras. O que el que está uniendo a las piezas, en este caso la abrazadera, se encuentra en mal estado. Eso también hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Que podría estar en mal estado la manguera que sostiene, o sea, que de la abrazadera que sostiene dicha manguera. ¿Cuál sería la solución? Hay que volver a apretar las abrazaderas de tensión, ¿no? Hay que ajustar, hay que volver a reajustar las mangueras tras un breve periodo de funcionamiento. Como alternativa, utilice abrazaderas de tensión constante que se ajustan automáticamente en función al calentamiento y el enfriamiento del sistema, ¿no? O sea, constantemente se está dilatando. Un conector de perla ofrece mejores características de sellado de fijación, el que es a toda tuerca, ¿no? Con el paso del tiempo, los empalmes de latón y hierro fundido se adhieren a los componentes comunes del caucho, lo que reduce la posibilidad de fugas, al igual que el uso de productos sellantes y viscosos. Hay que sustituir la manguera antigua por una manguera nueva. Eso es un hecho, señores, ¿no? Algunos lo único que intentan es parchar el error o ver qué solución momentánea se puede dar, cuando en realidad, sí, la solución es el reemplazo de la manguera, porque ya estuviera deteriorada. Me dice, otra falla, esta, por ejemplo, ustedes ven aquí en la imagen del lado derecho, van a ver una manguera, pero agrietada, ¿no? Que tiene grietas. Me dice, ¿cuál es el aspecto? Me dice. Cualquier ligera protuberancia es un indicio de daño interno. Una cubierta endurecida y brillante, repleta de grietas, es un indicio de daño externo. ¿Cuáles serían las causas? El calor del motor, niveles bajos de refrigerante en los picos de temperatura, también contribuyen al deterioro. ¿Qué hay que hacer en este caso? Sustituir las mangueras antiguas por unas mangueras nuevas. Las mangueras, sí, son las que están determinadamente y específicamente diseñadas para nuestro trabajo, ¿no? No son como cualquier otro tipo de mangueras. Estas mangueras tienen protección, ¿no? Tienen su debida protección. Otra falla son las grietas. Como vemos aquí, donde está el mouse, son grietas que se va dando, ¿ya? Son grietas que se va dando en el contorno de las mangueras del radiador. Me dice, ¿qué aspecto tiene? Grietas diminutas y en paralelo a lo largo de la cubierta, ¿no? Y en paralelo. En ningún momento se cruzan. Normalmente en los codos de la manguera, claro, donde existe un cambio de dirección. Es el punto más débil. Es ahí donde aparecen las grietas. ¿Cuáles serían las causas? El aumento de la concentración de ozono, provocando por la contaminación, ataca la unión de determinados compuestos de caucho. Entonces se producen unas grietas diminutas que permiten la entrada de elementos contaminantes capaces de destruir la manguera. O sea, entra en un periodo de
entra un periodo en que se va deshaciendo, se va destruyendo la manguera, ¿no? No sé si estará bien dicho de descomposición. ¿Qué solución le ponemos a esto si vemos este tipo de mangueras? Sustituir la manguera. ¿Sí? Lo que más se recomienda en estos casos es una sustitución de la manguera. ¿Ya? Me dice también la manguera del refrigerante va a llegar a tener daños por rozamiento. ¿Cómo es eso? Fíjense, aquí está la manguera del refrigerante y ahí está el roce, ¿no? Y me dice, hay marcas de rozamiento o daños en la cubierta de la manguera, o sea, alrededor de la manguera, a la cubierta hay daños. ¿Cuáles son las causas? Los daños por abrasión, o sea, mecanismos que están deshaciéndose o son mecanismos que hay fricción y la manguera está perdiendo material. A eso se le llama abrasión. O sea, te quito material a través de la fricción o el rozamiento. Ya, me dice. Causas. Los daños por abrasión tienen su origen en el rozamiento de la manguera con otros componentes del motor o con otros objetos en torno, ¿no? Entonces, esto puede haberse causado por una fricción constante entre piezas, ¿no? La solución, me indica, es el de sustituir la manguera, ¿no? La forma más exacta es de agarrar y sustituir la manguerita. Si la manguera descansa sobre una superficie afilada o entra en contacto con ella, o si está cerca de un frecuente de calor, pruebe una de las soluciones siguientes. No es exacto. Recoloque la manguera o sustituya o repárela las guías de la manguera. Refuerza ligeramente la manguera en uno o en ambos extremos para recolocar las mangueras. 3. Envuelva a la manguera nueva con una manga protectora en el punto de contacto. Evite usar un recorte de la manguera antigua, puesto que esta solución afectará negativamente a la temperatura global del sistema. Entonces, ¿qué me dice? Que básicamente no usemos pedacitos de goma, no usemos pedacitos de manguera, porque lo único que vamos a provocar, señores, es que va a haber otro tipo de deterioros y eso es peligroso. Entonces me dice que no es bueno si se ha decidido por esos factores anteriores, se ha decidido el reemplazo de la manguera por efectos de la fricción, es justamente estamos previendo porque por este punto puede haber fugas de agua, ¿ya? Y sobrecalentar el motor. Otra falla que vamos a poder ver en las mangueras es la presencia del aceite. Fíjense dónde está la abrazadera. Todo eso es aceite. ¿Ya? Entonces me dice, ¿qué aspecto tiene? La manguera está blanda o esponjosa al tacto. Pronto aparecen protuberancias en la manguera, o sea, es una manguera suavita. No ofrece resistencia cuando lo apretas. Las causas. El aceite reacciona químicamente con los compuestos de la manguera y debilita las uniones moleculares. ¿Ya? Esto hace que la manguera se ablande, se hinche y se repare capa por capa hasta encontrar su fallo, ¿no? Hasta verificar dónde es el fallo. Eso, verificando las causas.
Y la solución es sustituir la manguera, ¿ya? Y hay que eliminar, ¿sí?, cualquier fuente de aceite. Ya hay que evitar, si hay algún lugar con aceite, evitar esas fuentes, ¿no? Evitar lugares donde hay aceite. Otro componente que vamos a verificar su estado, ¿sí? Vamos a verificar es el siguiente. Me dice, los termostatos son el dispositivo de vigilancia del sistema de refrigeración. Eso es cierto. ¿Quién se encarga de revisar, controlar el sistema de refrigeración? Es el termostato. Ya que controlan constantemente la temperatura del refrigerante y regula de forma precisa el flujo del refrigerante. ¿Qué debe pasar por el radiador para obtener y mantener la temperatura óptima de funcionamiento del motor? ¿Ya? ¿Qué debe pasar por el radiador para obtener y mantener la temperatura óptima de funcionamiento del motor? Ronaldo, ¿qué debe de tener ese radiador? ¿Cómo, profe? Perdón, me dice, ¿qué debe tener el radiador o qué debe pasar por el radiador para poder mantener la temperatura óptima del sistema de refrigeración? ¿El anticongelante? ¿Ya? ¿Qué más debe tener? También el termostato para regular, no sé. El termostato es una válvula, ¿no? Que Sí se que, abre, es el que controla la que temperatura. Por el radiador también tiene que haber flujo de aire. claro, Tiene que para fluir el aire. Si ventilación. no hay flujo de aire, no vamos a poder enfriar el refrigerante, ¿no? Entonces, eso también debe haber. Tiene que haber flujo de aire, ¿no? Otra falla es justamente las fugas, o sea, los malos sellos. Si te fijas, aquí estamos viendo que han colocado silicón, pero de mala manera, ¿no? Más han puesto silicón afuera que donde debe de estar. Entonces, tampoco hay que machar, o sea, así decimos aquí, ¿no? Tampoco hay que rellenar tan silicón. Lo necesario para lograr que exista ese sello hermético, ¿no? Me dice, a ver, con respecto a las fugas, también son las filtraciones, gotas o marcas de pérdida de refrigerante grandes, ¿ya?, en la superficie de montaje, a su alrededor o en el alojamiento. O sea, me indica que donde esté esta pieza va a haber presencia de humedad. Va a haber presencia de humedad por fugas, por gotas de agua. Me dice, ¿cuáles serían las causas de una mala instalación, o sea, de una instalación inadecuada del termostato o un uso inadecuado de los sellos, de las juntas y de los selladores, de las empaquetaduras? Entonces, tenemos que llevar a cabo, si hemos llevado a cabo un buen sellado y verificar las empaquetaduras, ¿no? Si están sellando bien. O tal vez hay la empaquetadura, pero no hemos sellado nosotros bien. O sea, una falla técnica. La solución, en el caso de un termostato nuevo, y que se ha instalado recientemente, hay que retirar con cuidado, ¿no? Hay que comprobar y volver a instalar el termostato. Ojo, no es conveniente sacar el termostato y anularlo, ¿no? Hay que sacar el termostato y reemplazar por uno nuevo.
Respeta estrictamente las especificaciones del ajuste de los pernos, dice. Asegúrese de que los sellos o juntas estén en buen estado y de que se haya instalado correctamente. Cuando el uso del sellador resulte necesario, limpie los bordes, ¿no?, del componente y la superficie donde se va a sentar, o sea, en el motor. Hay que aplicar un sellador nuevo de manera uniforme a lo largo del borde del componente. Si la fuga no es consecuencia de un termostato nuevo, mal instalado, el termostato debe sustituirse de inmediato. Entonces, debemos estar seguros, ¿ya? Seguros justamente de que la fuga es a causa de un sello o empaquetadura de sistema de refrigeración. Otra falla que vamos a poder ver es justamente por óxido. Ese color ladrillo que ven ahí es ni más ni menos que la presencia de óxido en nuestro sistema de refrigeración. Me dice, ¿qué aspecto? Óxido y corrosión en las superficies del termostato. O sea, ya estamos viendo que el termostato tiene óxido, de aquí de antemano tiene óxido. ¿Ya? Las causas. Que el refrigerante se encuentre contaminado. Que el refrigerante sea incompatible o la mezcla del refrigerante son composiciones químicas diferentes. La otra causa que es posible es en la presencia de un tapón de presión defectuoso que cause burbujas de aire capaces de acelerar el proceso de oxidación. Entonces me dice, cuando existe óxido, inclusive hay que revisar la tapa del radiador. Por ahí puede estar entrando oxígeno, entonces aire, y eso va a estar oxidando los componentes. Interesante. No solamente había sido un aspecto, hay también dos, ¿no? Me dice, otra es la acumulación de los sedimentos. O sea, aquí en la imagen vamos a ver, aquí al centro hay una especie de, como si lo hubieran rellenado, ¿no? Son partículas de óxido, es lo que lo hace al sistema de refrigeración, porque son refrigerantes contaminados, ¿no? Me dice, la acumulación de sedimentos, lodos e incrustaciones en el interior del termostato, que acaban por destruirlo e impedir el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes individuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el termostato muchas veces se tranca o se traba gracias a ese óxido, ¿no? Las causas: refrigerante contaminado, refrigerante incompatible o mezcla de refrigerante no, ya, con composiciones químicas diferentes, o sea, un refrigerante contaminado, ¿no? ¿Qué solución? Hay que sustituir el termostato. Hay que limpiar en profundidad el sistema de refrigeración antes de instalar el termostato nuevo y hay que rellenar el sistema de refrigerante correcto, recomendado por el fabricante del vehículo. Entonces hay que reponer el refrigerante que hemos utilizado. Bien, otro componente justamente es la bomba de agua, donde la bomba de agua es el centro del sistema de refrigeración del motor. Claro, gracias a la bomba de agua es que se puede mover, ya se puede mover el vehículo durante periodos más largos. Porque la bomba es el que se encarga y permite que haya el flujo del agua. Donde me dice, la bomba de agua es el centro del sistema de refrigeración del motor. Donde me dice que la bomba de agua, la función de la bomba de agua,
es la de hacer circular de forma constante el refrigerante a través de todo el circuito de refrigeración para, de esta forma, regular el caudal. Las bombas de agua se suelen accionar de forma externa mediante una combinación de poleas y correas. ¿Ya? Entonces, básicamente, la bomba de agua lo que hace es permitir que haya flujo de agua, que dentro del sistema fluya, que el agua esté circulando. Y eso a nosotros nos ayuda mucho, ¿ya? Nos ayuda bastante verificar el flujo del agua, ¿no? Para verificar si está fluyendo el refrigerante y además qué temperatura tiene. Tenemos que verificar también en la bomba de agua. En la bomba de agua se suelen dar unas fugas. ¿Por dónde? Por este huequito chiquitito. No sé si logras ver, Ronaldo. Sí, sí, profe. Se ve. Eso, ¿no? Entonces, existe la fuga del agua por este puntito. Hay un retén, es cierto, hay un retén que divide a la turbina con el exterior, ¿no? Pero muchas veces el retén se daña y esa agua empieza a gotear. Entonces, ¿de qué se trata eso? De que sí, en efecto, la bomba de agua, sí, tiene un problema que es la fuga y hay que pensar en reemplazar, ¿no? Porque ahí estamos perdiendo el agua y el motor va a trabajar acelerado. Me dice, ¿cómo me doy cuenta que la bomba tiene este aspecto? Leemos, ¿no? La junta mecánica de la bomba sella el circuito de refrigeración y protege los rodamientos al evitar que el refrigerante se introduzca. Ellos en las bombas de agua nuevas. Es normal que se produzca una pequeña filtración a través del orificio del drenaje. Ah, había sido algo no normal, pero el flujo es poco, me dice. Ya que se necesitan unos 10 minutos de funcionamiento para que la junta mecánica se asiente adecuadamente, pero durante el periodo de rodaje, ¿no? Cualquier filtración más importante o cualquier goteo desde el orificio del drenaje tras este periodo de rodaje, así como cualquier marca de pérdida del refrigerante, ya de gran tamaño, es alrededor del orificio de drenaje. Son situaciones atípicas y un índice de fallo inminente en la bomba de agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que existe este fallo, señores, pero muchas veces no lo vemos de forma directa porque la fuga puede ser pequeña. Y ahí entra nuestro nivel de conocimiento para ver, ¿no? Para confirmar si la fuga y el daño es alto, fuerte, o es una fuga, no diremos normal, porque no tendría que haber ningún tipo de fugas, pero sí aceptable, ¿no? Pero, ¿por dónde vamos a ver eso? A través de un orificio pequeño que se encuentra detrás del engranaje de la bomba de agua, ¿no? Ahí vamos a poder ver justamente, si existe o no existe fugas de agua. Las causas. El uso del refrigerante contaminado es la principal causa de fugas en el orificio del drenaje. La solución. Hay que limpiar profundamente el sistema de refrigeración antes de instalar la bomba de agua.
mueve y rellena el sistema con el refrigerante correcto recomendado por el fabricante. Entonces, cuando queramos hacer un reemplazo de la bomba, también es necesario llevar a cabo, ¿sí?, y realizar una limpieza de todo el sistema de refrigeración. Pero hay conductos, ¿no?, por donde también nosotros podríamos hacer una limpieza. Esos taponcitos que se encuentran al lado del bloque de cilindros. Otra falla. Otra falla que se ve en la bomba de agua es justamente la cavitación. ¿Qué es la cavitación, señores? Es esto que ven aquí, donde está el mouse. Eso es la cavitación. O sea, el agua lo ha golpeado, dice. El agua lo golpea. En realidad sí, pero ni siquiera lo ha golpeado, son pequeñas burbujas de aire que chocan con la parte metálica y empiezan a deshacerse, ¿no? A eso se le llama cavitación. Pero, eso es porque esta turbina es de mala calidad, ¿no? Esa cavitación lo realiza o lo lleva a cabo justamente, se genera gracias a una mala calidad de la turbina. Esto de la cavitación, ¿ya? Entonces me dice, ¿qué aspecto tiene? Las burbujas de aire en el refrigerante se destruyen con una fuerza explosiva y erosionan los componentes individuales de la bomba. Las áreas afectadas acaban por corroerse, ¿no? Como si fuera óxido, lo acaban de corroer. ¿Cuáles son las causas? La formación de burbujas en la parte del refrigerante, de las bombas. A medida que va aumentando la presión en el sistema, las burbujas presionan y provocan daños, ¿no? Se genera una presión y choca contra la pared, generando este desprendimiento de metal. La solución, sustituir la bomba de agua, limpiar la profundidad del sistema de refrigeración antes de instalar la bomba nueva y rellenar el sistema con el refrigerante correcto, recomendado por el fabricante del vehículo. Entonces hay que utilizar siempre, ¿no?, ese anticongelante, ese refrigerante para evitar estas cavitaciones. Otra falla serían los rodamientos o perdigones en mal estado. Eso justamente por el efecto del óxido, ¿no? Me dice, el aspecto, con el motor apagado, compruebe el estado de los rodamientos en busca de cualquier juego lateral en el eje. El eje de la bomba es el que hay que agarrar y subir de arriba abajo, un juego axial o de adelante hacia atrás. Aplique presión con la mano. No debería notar ningún juego. Además, cualquier ruido similar a un rumor sordo y el chirrido proveniente de la bomba de agua indica la presencia de rodamiento gastado. Entonces, cualquier ruido ensordecedor o chirrido, y sobre todo que venga de la bomba de agua, no cabe duda que el indicio es el rodamiento. ¿Qué causaría esto? Una correa desalineada provoca un desgaste excesivo. Además, cualquier correa con una tensión excesiva provoca una sobrecarga de los rodamientos que acelera el desgaste por su parte. Una junta mecánica daña y permite el paso del refrigerante por los rodamientos y elimina el lubricante, ¿no? Entonces, en este caso, al tener rodamientos, ya no necesitamos lubricar constantemente. La solución, sustituir la bomba de agua. Porque dentro de la bomba de agua están los rodamientos y eso está generando daño. Y asegúrese de revisar el sistema de transmisión por correa, tensor,
poleas, hay que verificar, ¿no? La tensión, que sea una buena tensión. No una buena atención de ser atendido, sino una buena tensión. Tensión. Otra falla es el eje. Que el eje se encuentre dañado. ¿Ya? Otra falla en este caso es el eje. Que en este caso se encuentre dañadito, ¿no? Me dice, ¿qué aspecto tiene? Aquí está el eje. Este es el eje. Entonces, ¿qué está viendo él que nosotros no estamos viendo? A ver, me dice. El eje está doblado o roto. Ah, ya. El eje podría estar doblado o roto. Se acepta, se acepta. Una rotura limpia indica una fractura instantánea causada por una carga o un desequilibrio repentino. Si el eje roto se ha decolorado normalmente en color azul, los daños han sido graduales, lo que indica una acumulación de calor excesiva antes de la rotura del eje. Excelente, ¿no? Calienta, calienta, ¿ya? Y recién se toma en cuenta la solución, ¿no? Me dice, ¿qué solución es? Hay que sustituir la bomba de agua y asegurarse y revisar que la tensión del sistema de refrigeración es la correcta, ¿no? O sea, que la tensión, que, que, que el trabajo, que la bomba no esté muy pesado, tampoco muy suelto. La correa y su alineación, si se cuenta con un ventilador montado en la bomba de agua, revise el conjunto del ventilador. ¿Ya? Hay que revisar el embrague, el ventilador, en fin, ¿no? Ya es más cositas, ya, dependiendo de lo que necesitamos, pero aquí estaría el eje, ¿no? El eje del... Aquí está. Estas son las tapas del radiador, que básicamente tapas ya queda un poco, son válvulas, ¿no? Válvulas que controlan la temperatura a la cual trabaja el sistema del motor. El tapón del radiador es un componente muy importante del sistema de refrigeración del motor. Y, sin embargo, se suele pasar por alto a la hora de solucionar los problemas del sistema. Así hay instalado un tanque de expansión individual, como es lo más probable. Actualmente el tapón del tanque de expansión es igual de importante, donde el tapón del radiador y el tapón del tanque de expansión sirven para garantizar que los orificios del llenado del radiador o del tanque de expansión se mantengan sellados, ¿ya? Entonces tiene que haber un sello. Ese es su principal trabajo, generar que exista un sello, evitar que el calor del agua incremente, sino hay que lograr ser un poquito más bueno, un poquito que selle bien y que no esté saliendo un poco de agua, ¿no? Con el hecho de que caiga un poco de agua o haya fugas, calienta el motor. Me dice, compruebe visualmente el estado del sello principal. El sello de presión, que es este es el sello principal. Les estoy mostrando con mi dedo. El sello de presión y el sello de retorno sustituye el tapón si los sellos están agrietados, endurecidos o dañados. Tanto la válvula de descarga de presión como la válvula de descarga de vacío deben poder elevarse y retornar a su posición de forma sencilla tras la descarga. De lo contrario, sustituye el tapón sin pensar dos veces. Debe haber resistencia en el muelle. Si no la hubiera, el muelle ha permitido su fuerza
y el deber sustituir el tapón. Compruebe la presión del tapón con un dispositivo profesional de comprobación de presión. Siga las instrucciones del fabricante. Si el tapón no permite alcanzar la presión nominal, sustituya el tapón. Compruebe siempre el radiador y el depósito de expansión. Cuando sustituye el tapón defectuoso, puede haber generado una acumulación peligrosa y sobrepresión capaz del refrigerante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre el sello. Tampoco es sellar todo lo que se le va a pasar. Vamos a empezar a dañar a componentes electrónicos. Bien. ¿Hay alguna duda?